Y muy buenas a todos, yo soy Laser, bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal. En este día les voy a estar enseñando cómo instalar el X-Ray, que es un pack de recursos que te sirve para obviamente para X-Ray, obviamente para encontrar minerales más fácilmente. Normalmente lo usan en servidores que se pueden usar hacks, obviamente se usan ahí en esos servidores. En esos servidores pues obviamente pues te permite usar estos packs. Si tú lo intentas usar en otro servidor que sea ilegal, obviamente te pueden banear para siempre o te banean temporalmente, te quiquean, pues obviamente porque no tienen permitido hacer esto. Vamos a enseñarle cómo instalarlo, pero antes de todo lo vamos a probar, así de que vamos a probarlo primerito y lo voy a probar en la versión 1.7.1 para que vean cómo más o menos funciona, para que tengan idea de cómo usarlo obviamente, y cómo instalarlo. Al final del video se los voy a enseñar, así de que vamos con el video. Ok chicos, ya estamos aquí lo que serían en la pantallita del juego. Vamos a entrar a la versión 1.7.1 para probar el pack. Obviamente el pack de recursos, esto está disponible para bastantes versiones, pero yo lo voy a estar probando específicamente en esta versión. Ok, hay una rabina ahí más aparte de este lado. Lo primero que necesitas es sí unas pociones de visión nocturna, porque esto te facilita una visión obviamente más profunda en lo que es para usar el pack. Ok, entonces les recomiendo esto. No sé por qué vengo para acá, si voy a picar para abajo, ¿sí? Entonces les recomiendo también bajar a lo que sería la capa del mineral que quieren encontrar. Por ejemplo, si quieren encontrar diamantes, pues obviamente les recomiendo que se vayan hasta la capa 11. Obviamente la capa 11, para que comiencen a lo que es a tomarse la poción y obviamente usar el pack de texturas. Entonces vamos a bajar hasta la capa 11 ahorita en un momento, y de ahí los ponemos lo que sería la visión nocturna y el pack para que vean que sí se puede obviamente usar completamente este pack de textura. Vamos a bajar hasta abajo y ahorita volvemos. Ok chicos, estamos totalmente en la capa 11, para que puedan ver. Ahí en medio lo que sería el apartado donde dice block, ahí obviamente se ve lo que sería que estoy en la capa 11. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es primero ponerlo, ir a opciones, darle el botón de escape, ir a resource packs y obviamente poner el paquete aquí de un solo. Esto lo pueden hacer de dos maneras, pues obviamente yo les voy a enseñar cuando les enseñe a instalarlo, así de que no se preocupen, pero de aquí de esta forma pues solo lo tienen que arrastrar de este lado y ya está. Ok, listo. Le dan ok, terminar y pa. Ok, se les va a poner así todo raro, como pueden ver. Ven que pueden ver lo que sería más o menos los minerales, como si no estoy viendo, y hay unos diamantes. Pero si ustedes lo que sería usan la poción de visión nocturna, como yo ahorita, literalmente verían todo claro, solo lo que serían los minerales. Como pueden ver, ahí tenemos más diamantes y tenemos más diamante acá. Vamos a ir por eso que está más cerca. Eso sí, tienen que tener cuidado con la lava, porque donde hay lava, hay mucha lava, pues también se pueden morir, o también se pueden morir sofocados, lo que sea, con la grava. Entonces también tiene que tener mucho cuidado con eso, porque obviamente no saben qué tipo de bloque van a ir pegando. Entonces esto nada más les ayuda a identificar qué tan lejos están los diamantes o el tipo de mineral que vayan a minar también. También tienen que tener cuidado con las cuevas, porque obviamente pues hay cuevas, se pueden caer, entonces tienen que tener mucho cuidado. Miren, esto de acá no sé qué es un bloque diferente. Que agarramos este diamante, agarramos 5 diamantes de acá. Tenemos allá más y tenemos otros por allá. Mira, esto sirve mucho para encontrar minerales. Como les digo, esto lo pueden usar si a ustedes les gusta. Si no les gusta perder tiempo buscando minerales, lo pueden usar, ya es su decisión. Y obviamente también esto es más popular en servidores anárquicos, ¿ok? O sea, donde pueden usar hacks y todo por el estilo, ¿ok? Entonces vamos a bajar para abajo para picar estos de acá. Solo son dos, en serio. Mira, me hubiera traído Fortuna 3. Si te traes Fortuna 3, literalmente te hace rico aquí, ¿eh? Aquí, chicos, estamos en el apartado donde van a descargar esto. Se los voy a dejar directamente para que se les descargue. Si les tira algún error de que tiene virus o algo por el estilo, le dan a aceptar para que lo puedan descargar. Obviamente no tiene nada de eso. Aquí tenemos lo que sería las versiones para lo cual está disponible lo que sería este pack que yo tengo de Texture Resource Pack. Obviamente está el regular. Yo estoy usando el Ultimate. No sé cuál es la diferencia, pero hay unas cosas
que son muy importantes lo que ha mejorado en este pack. Está el regular también, como les digo. Lo pueden buscar sin ningún problema aquí. Solo pone X-Ray y ya está. X-Ray y pa. Por este lado, como pueden ver. Y yo tengo la Ultimate, ok. Voy a instalar este porque es el más común que obviamente usan. Pero hay otros, como les digo, para otras versiones más antiguas. Lo pueden buscar también. Como pueden ver por aquí hay unas. Para versiones más antiguas. Ok, lo pueden buscar del internet, obviamente que le funcione. Okay. Es lo mismo la instalación, solo que pues obviamente voy a usar otra versión diferente yo. Entonces voy a usar esta versión que les digo. Les voy a dejar el link directo para que solo se les descargue y también lo que sería lo que sería la web aquí para que la puedan instalar. Como pueden ver aquí está para la 1.16. Pues obviamente para la 1.16, para la 1.15 y para la 1.17. Ok, entonces vamos a instalar esto, lo instala y cuando ya hayan hecho eso lo que van a hacer pues es obviamente ir de este lado donde tengan sus descargas, obviamente donde se le hayan descargado sus cosas. Y ok, ya estamos en el apartado, obviamente, donde lo descargamos. Tienen que buscar, obviamente, su folder o el resource pack que hayan instalado de lo que sería el X-Ray. Lo van a buscar, yo lo tendría por aquí, pero obviamente ya lo hice. Así de que vamos a ir lo que sería directamente a la opción donde lo van a poner para poder activarlo ya cuando estén dentro del juego. Lo que van a hacer es darle al icono de Windows más R y les pondrá este apartado y lo que van a hacer es poner porcentaje más app data y porcentaje. Le dan enter y podrán entrar lo que sería el apartado este donde se encuentra el punto Minecraft. Es donde se guardan lo que serían los mundos, las shaders, las texturas y todo eso. ¿Okay? Entonces le dan así, entrar a lo que sería el punto Minecraft y van a encontrar el apartado donde dice Resource Packs. Si no tiene un apartado que diga Resource Pack, le dan nuevo, crear un nuevo folder y le ponen Resource Packs. ¿Ok? El nombre así. Ahora, yo tengo mi X-Ray aquí, como pueden ver, lo puedo sacar y volver a meter. Como pueden ver, obviamente si usted lo tiene aquí en la pantalla, lo que tiene que hacer es ponerlo así y pum, sin ningún problema. O sea, lo ponen, cierran todo y se salen y van al Minecraft y cargan lo que sería la versión 1.17.1, dependiendo de qué versión de X-Ray haya instalado. Y obviamente activarlo, ¿ok? Entonces lo que tienen que hacer ahorita si no encuentran lo que sería o no saben acceder al run, lo que tienen que hacer es aquí pues en el buscador poner run y que este icono esté puesto y darle OK y los tirará obviamente a la misma apartado donde dice open y entonces ahí tendrá que poner el comando porcentaje app data y obviamente acceder a él sin ningún problema. Entonces vamos a dejar el vídeo por acá, espero que me hayan entendido. Y obviamente prueben el X-Ray si nunca lo han probado. Yo lo estoy probando, yo nunca lo había probado, así de que pues a ver si me gusta, pues lo voy a usar. Para algunas cosas es buena, para otras malas. Así de que nos vemos a la próxima y chao.